Entrevista exclusiva, tenemos nuestro móvil con Florencia Rodríguez. Florencia, buen día, bienvenida. Hola Pablo, hola Verónica. Sí, la vacuna en realidad genera un montón de polémica. Todos los desarrollos mundiales de las diferentes vacunas generan un montón de polémica en cuanto a su efectividad. Ayer la revista The Lancet, esa prestigiosa revista científica, publicó un artículo donde respalda el 91% de efectividad de la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa que ya se está aplicando en este país. Pero para darnos más detalles sobre todo este artículo y todo el contenido, estamos con Gustavo Seblever. Él es el editor de The Lancet en Argentina. Doctor, muy buenos días. ¿Qué precisión nos puede dar sobre esta publicación de la revista? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el editor de Lancet Neurology en la Argentina, de la versión en español, y el Lancet es una revista de enorme prestigio y la publicación de este análisis preliminar de la fase 3 nos da que el comportamiento de la vacuna, el desempeño de la vacuna, de acuerdo a los datos publicados, tiene muy buen perfil de las dos cosas que uno tiene que buscar, la seguridad y la eficacia. Tiene un buen perfil de seguridad, o sea, no hay efectos adversos importantes, y tiene un buen perfil de eficacia, protegido a la mayor parte de las personas que intervinieron en el ensayo de la enfermedad del COVID-19. Entonces, por lo tanto, ha tenido una muy buena performance, similar a la de las otras vacunas, y esto también hay que decirlo, de que se conocen, cuyos datos han sido publicados en otra oportunidad. Esta efectividad de la vacuna Sputnik V se basa también en la fase 3, que eran los mayores de 60 años, que generaba más polémica. Claro, o sea, acá hay un problema, no sabemos muchas cosas, hay un montón de cosas que no conocemos del virus. El virus, esto, para que dimensionemos la situación, lo conocemos hace un poquito más de un año. El 11 de enero del 2020 se describió, se secuenció la estructura del virus. En todo este tiempo que a nosotros todos nos pareció un torbellino gigantesco, que nos pasaron un montón de cosas, que nos cambió nuestra vida cotidiana, nuestra estructura sanitaria, nuestra economía, todo eso ha sido no más de un año. Entonces, lo que sí sabemos es que el virus es letal en la población de los adultos mayores, que tenemos que proteger a los adultos mayores. Y esta vacuna ha tenido un buen desempeño en los adultos mayores, incluso un poco por arriba de la media. Esto es un muy buen dato, implica que hay que vacunar a los adultos mayores, que es el grupo que hay que proteger. Pablo, Verónica, el doctor Seblever los escucha. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Esta publicación despeja cualquier tipo de dudas, no solamente las que circulaban en la República Argentina, sino también en el resto del mundo a propósito de la vacuna Sputnik V. Mire, mientras no había nada publicado o había solamente una fase 2 en muy pocos pacientes, todos teníamos incertidumbre, pero básicamente porque la ciencia funciona de esa manera. Es fundamental que los datos estén disponibles para todo el mundo, para todos los científicos, y eso se hace con las revistas prestigiosas que publican y ponen a disposición del planeta los datos. Cuando yo soy un médico que tengo que tomar la decisión frente a un paciente de carne y hueso que tengo delante, tengo que saber cuán efectiva es la vacuna, qué perfil de seguridad tiene y si tiene eventualmente algún efecto adverso que yo tenga que cuidar y después ahí evaluar la ecuación costo-beneficio. Los datos tienen que estar disponibles, los datos tienen que ser transparentes. Es un requisito de la ciencia. Entonces por eso es muy importante que estén publicados y disipa muchas de las dudas que cada uno podía tener antes. No se acaba acá la historia. Todos los datos fase 3 publicados son interinos. O sea, la fase 3 nadie la terminó porque dura bastante tiempo. Lo que el contexto de pandemia permite es que uno haga un corte preliminar y decir, ¿cómo me fue hasta ahora? Bueno, y con los datos que me fue hasta ahora, si son buenos, como en este caso, como la de Pfizer, como las otras vacunas, si los datos son buenos, puedo empezar a vacunar, aunque no haya terminado la fase 3. Esto quizás sea el dato más interesante y más importante que tenemos para la evaluación de las vacunas. Doctor, en cuanto a esta publicación que usted hace mención, ¿con cuánto tiempo de antelación se trabaja justamente para hacer una publicación que tiene una repercusión mundial como la que conocimos ayer? Sí, cuando uno va a publicar algo en esta revista o en cualquier otra revista, se utiliza una metodología que se llama revisión por pares. Ajá. O sea, el editor en jefe, que es el que decide, recibe el material y se lo envía a referees que no están vinculados al grupo original que escribió el manuscrito, pero que son expertos en el área, analizan todos los datos e incluso pueden pedir datos adicionales, nuevos experimentos y demás. Este es un proceso resguardado por la confidencialidad, o sea, nosotros no sabemos cómo ocurrió en su parte interna, pero que puede llevar tiempo, porque acá lo importante es la calidad de los datos.
Y los revisores van a hacer todos los esfuerzos posibles para que los datos publicados sean de calidad, o sea, que los datos publicados reflejen lo que realmente ocurrió en la aplicación de la vacuna. Doctor, ¿qué pasa con las dosis? Había una discusión a propósito de si generaba anticuerpos la aplicación de una dosis, pero de acuerdo a lo publicado es necesario que haya 2 dosis con un intervalo de 21 días, ¿es así? Es tal cual. Digamos, la plataforma que utiliza esta vacuna es una plataforma clásica, digo, se ha usado en otras vacunas y se ha usado bien. Por eso era esperable que los datos fueran los que han sido publicados. Es una plataforma, como le decía, clásica, que utiliza un vehículo que lleva una sustancia dentro de la célula, que es la que va a provocar los anticuerpos. Ese vehículo es un virus que no es dañino para los humanos, y después utiliza otro virus que va a llevar la misma sustancia a los 21 días al interior de la célula. Como nosotros podríamos tener anticuerpos contra estos virus de casualidad, por eso se usan 2 virus, porque en algún momento la suma de los 2 va a tener el mejor efecto, el más eficiente para hacer la respuesta inmunológica, que es la que estamos buscando. Doctor, esta publicación también despeja muchas dudas, hubo muchas opiniones por un lado o por el otro en cuanto a la vacunación a los mayores de 60 años. Esta publicación también está despejando dudas en esta cuestión tan central. Sí, usted se acuerda que al principio, por alguna declaración del gobierno ruso y del propio presidente Putin, no había claridad, o por lo menos en Rusia no estaba autorizada para los mayores de 60 años. Ahora tenemos datos de este grupo específico, un subanálisis que es muy importante, le reitero, esto es muy importante porque es el grupo más vulnerable, y en este análisis publicado sobre este grupo, la performance es muy buena, de hecho es apenas un poquito mejor que en la media de todos los grupos sumados. O sea que la vacuna, de acuerdo a lo que ellos publican, es eficiente en este grupo y no tiene efectos adversos especiales en este grupo. O sea que la vacunación parece estar indicada en este grupo especialmente vulnerable. Doctor, al margen de la publicación del resultado de la fase 3 preliminar de la vacuna Sputnik V, ¿qué se puede decir de esto que se llama o se ha dado en llamar la guerra de vacunas, esta altísima demanda y las dificultades de producción? ¿Cree que se va a resolver en el mediano plazo? Bueno, este es un tema, yo siempre quiero, cada vez que estamos hablando de esto, quiero que tomemos la dimensión. Antes de esta vacuna, la otra vacuna que había sido hecha más rápida en la historia fue la de las paperas y tardó 4 años. O sea, este año vertiginoso que todos vivimos fue una enorme cantidad de influencia de todo tipo, sanitarias, comerciales, políticas, económicas, nos trastornó la vida para todo. La comunidad científica hizo un esfuerzo que no había hecho nunca y tiene a un año más o menos varias vacunas probadas en seres humanos, disponibles, varias vacunas en fase preclínica, varias vacunas que están por comenzar. Eso ha sido realmente es una hazaña, no pasó nunca antes. Y en ese proceso vertiginoso hubo desprolijidades, la oferta y la demanda no concurren, es difícil, hay que vacunar a miles de millones de personas, y tomemos en cuenta eso, miles de millones de personas, porque esta va a ser la manera de acabar con la pandemia a nivel planetario. Entonces el tema logístico es enorme, y ha habido enfrentamientos políticos, económicos, probablemente como hubiera sido imposible que no los hubiera. El tema, me parece, la buena noticia, el vaso medio lleno, es que hay varias vacunas que están demostrando una eficacia aceptable y las vacunas van a terminar con esta pandemia. Las vacunas y la inmunidad propia de la gente que se contagió la enfermedad y que tiene anticuerpos y que la superó y que se curó. La suma de las dos cosas, los curados que tienen inmunidad más los vacunados, va a ser la famosa inmunidad de rebaño que le va a cerrar las puertas al virus para que siga avanzando. Gracias, doctor. Ha sido usted muy amable. Cierra esta nota Florencia Rodríguez. Flor. Doctor, la última pregunta. ¿Esta publicación abre el juego a que la vacuna Sputnik V se pueda empezar a fabricar en diferentes partes del mundo, como era la intención en Argentina? Bueno, sí, hay varios aspectos en eso. En primer lugar es el logístico. Para fabricar vacunas hay que tener una capacidad tecnológica importante instalada. La Argentina, de hecho, la tiene y está fabricando, como ustedes saben, la vacuna de AstraZeneca. O sea que es una posibilidad, la Argentina tiene posibilidad de hacer un desarrollo tecnológico de vacunación. Y el otro punto son los planes comerciales del dueño de la patente, que es el Instituto Gamaleya. El Instituto Gamaleya tendrá sus planes comerciales como todo y decidirá dónde le conviene fabricarla y dónde le conviene venderla. Esos son aspectos que son intrínsecos de ellos. Ellos van a decidir eso porque tienen la potestad como para hacerlo. Así que la Argentina tiene la capacidad para fabricar vacunas y de hecho lo hace.
la síntesis final de todo esto va a ser la disposición de los que tienen la patente de la vacuna. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. La noticia relevante de esta semana, la revista The Lancet avaló el 91% de efectividad de la vacuna Sputnik V y en Argentina continúa la campaña de vacunación. Volvemos a ustedes.